Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Global de France 24 en español. Aquí van a encontrar lo más relevante de todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, voy a estar acompañándoles durante esta tarde, así que de momento vamos a comenzar con los titulares. El presidente Vladimir Putin ordenó la fabricación en serie de los misiles hipersónicos Oreshnik después de que uno de ellos impactara en la ciudad ucraniana de Dnipro el jueves. El mandatario afirmó que continuarán con los ataques con este tipo de armamento en suelo enemigo. Israel ha matado a 5 médicos en 2 ataques diferentes sobre el sur del Líbano, mientras tropas israelíes y milicianos de Hezbollah se siguieron enfrentando sobre el terreno. Al tiempo resultaron heridos 4 soldados italianos de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la ONU. Y tras haber sido condenado por un jurado popular el mes de mayo, un juez de Nueva York aplazó la sentencia por el caso de soborno contra Donald Trump de manera indefinida. Además, el magistrado accedió a la petición del presidente electo de presentar una moción para desestimar el caso. La guerra en Ucrania continúa adquiriendo dimensiones hasta ahora inéditas. Este viernes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó que volverá a utilizar el nuevo misil hipersónico de capacidad nuclear Oreshnik, que fue lanzado por primera vez el jueves contra una zona militar en Dnipro. Comenzará además la producción en serie de este tipo de misiles. El gobierno ucraniano exige respuestas contundentes a la OTAN. Nos lo cuenta Samuel Salgado Castro. Se trata de un misil hipersónico con capacidad nuclear. Tiene características similares a las de un misil intercontinental ICBM con múltiples cargas y direcciones. Puede viajar 10 veces más rápido que la velocidad del sonido, según el Kremlin. Es el misil de alcance intermedio Oreshnik, la nueva arma de Rusia que responde al uso por parte de Ucrania de misiles de largo alcance de fabricación estadounidense y británica contra territorio ruso. El jueves, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el lanzamiento de Oreshnik por primera vez en la historia. Impactó en la ciudad ucraniana de Dnipro. Este viernes, Putin aseguró que seguirá experimentando la capacidad de este misil con más ataques. Como ya se ha dicho, continuaremos con estas pruebas, incluso en condiciones de combate dependiendo de la situación y de la naturaleza de las amenazas a la seguridad que enfrente Rusia. Es necesario establecer una producción en masa de este misil. Se ha tomado la decisión de producir este sistema en serie. Los rugidos de Oreshnik estremecieron a los habitantes de Dnipro, la cuarta ciudad más importante de Ucrania. El misil impactó en una zona no residencial. Moscú asegura que avisó a Occidente antes del impacto. El gobierno ucraniano exige respuestas concretas de sus aliados de la OTAN y culpa a Rusia de la innegable escalada en el conflicto. El Ministerio de Defensa de Ucrania ya está celebrando reuniones con nuestros socios sobre nuevos sistemas de defensa aérea, el tipo de sistemas que pueden proteger vidas de nuevos riesgos. Tanto Rusia como Ucrania tratan de fortalecer sus posiciones ante una eventual negociación en la era Trump, con miras ahora en la reunión de urgencia en el Consejo OTAN-Ucrania del próximo martes. Y nos vamos hasta Medio Oriente. Allí Israel ha matado a otros 5 médicos en 2 ataques en el sur del Líbano. Según cifras entregadas por el Ministerio de Salud libanés, desde octubre de 2023 han sido asesinadas 3.645 personas. Todo esto mientras en otro bombardeo resultaron heridos 4 soldados italianos que hacen parte de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la ONU. Hasta el momento se desconoce el origen del ataque, pero según la FINUL, el responsable habría sido Hezbollah. El gobierno italiano calificó los hechos de inaceptables. Sí, dovrebbero essere 2 missili. Por lo que se ve, parece que hay 2 misiles probablemente lanzados por Hezbollah. Una vez más, lo que está sucediendo es inaceptable. Así como hemos pedido firmemente a Israel que ejerza la máxima cautela y evite que los proyectiles de artillería alcancen nuestra base, decimos con la misma determinación que no se debe tocar a los soldados italianos. Bueno, este 2024 ha sido ya el año más letal para los trabajadores humanitarios en todo el mundo, así lo ha dicho las Naciones Unidas. El organismo informó que 281 trabajadores humanitarios han muerto ya lo que va de año, superando así el récord del año anterior, que fue de 280. El portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha destacado que Medio Oriente, especialmente la Franja de Gaza, impulsó el registro. Lo veamos en el informe.
Un mortífero récord en 2024. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios compartió este viernes que 2024 fue el año en el que se han asesinado al mayor número de trabajadores humanitarios en el mundo, principalmente debido al conflicto en Gaza. Desde los ataques del 7 de octubre de 2023 de Hamas y la ofensiva israelí en el enclave, 333 trabajadores humanitarios murieron en la Franja de Gaza, la mayoría de los cuales son de la agencia de la ONU que apoya a refugiados palestinos. La guerra en Gaza está aumentando las cifras y la última entrada en la base de datos sobre seguridad de los trabajadores humanitarios para este mes de noviembre es de 10 funcionarios nacionales muertos en Gaza. Desde el 7 de octubre del año pasado, al menos 333 trabajadores humanitarios han sido asesinados solo en Gaza. Los humanitarios fueron también objeto de secuestros, lesiones y hostigamiento, principalmente en zonas de conflicto en Ucrania, Afganistán, África y Haití. La mayoría de las muertes involucran a personal local. Y la extensión del conflicto en Líbano también resultó mortífero para el sector sanitario. Según la Organización Mundial de la Salud, en el Líbano han asesinado a cerca de 230 trabajadores sanitarios entre el 7 de octubre de 2023 y el 18 de noviembre de este año. En total hemos tenido 187 ataques contra la atención de la salud desde el 7 de octubre y tenemos 226 muertes y 199 lesiones en total. Creo que, ya sabes, casi el 70% de todas las muertes realmente han ocurrido después de septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, estos 3 meses fueron los más mortíferos para la atención de salud. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en mayo pasado en respuesta a la creciente violencia contra los trabajadores humanitarios. El jefe de la ONU presentará medidas para prevenir tales incidentes en una reunión del organismo la próxima semana. El juez a cargo del juicio penal contra Donald Trump por el caso Stormy Daniels aplazó su sentencia. Esta estaba prevista para la próxima semana. El juez ha argumentado su decisión sobre la inmunidad presidencial hasta que revise los documentos presentados por las partes. Trump, recordemos, fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de documentos comerciales relacionados con el pago a Daniels por silenciar una relación extramatrimonial previo a su primera campaña electoral. En Washington, nuestra corresponsal Natalia Cabrera nos ampliaba la información. Esta decisión del juez Juan Merchan llega después de que la Fiscalía le solicitara precisamente también al juez que no descartara el caso, pero que sí lo aplazara indefinidamente, al menos hasta que el presidente electo Donald Trump abandone de nuevo la Casa Blanca en 4 años. Sin embargo, el juez dejó pendiente la fecha, no dijo para cuándo sería, pero le abrió la posibilidad a la defensa de Donald Trump, del presidente electo, de presentar este recurso para que el caso sea descartado. La decisión del juez Juan Merchan también llega después de que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara sobre la inmunidad presidencial en julio y dijera que los presidentes tienen derecho a esta inmunidad cuando no están en actos oficiales. Esto, sin embargo, no estaba relacionado específicamente con este caso, sino con los otros casos de interferencia electoral que tiene Donald Trump, pero va en línea con las líneas nuevas del Departamento de Justicia, las líneas tradicionales del Departamento de Justicia, que son no procesar a un presidente en ejercicio. Todo este territorio es nuevo para la Corte, para las Cortes, y pues estamos pendientes de qué va a suceder con los otros casos. En Nicaragua pasó en primera legislatura y por unanimidad la reforma constitucional que refunda el Estado y otorga poderes totales al presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. A partir de ahora deberá ser aprobada en segunda legislatura. Con ella, Nicaragua pasa a denominarse como un Estado revolucionario y se crea la figura de copresidenta. Además, se legaliza la patria. Opositores y las Naciones Unidas denuncian que esta reforma amenaza con agravar la crisis de derechos humanos en el país. La presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta que se eligen mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, resultando electos quienes obtengan la mayoría relativa de votos. Pues de esta forma nosotros nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan, por supuesto, en la pantalla de France 24. Enseguida volvemos con mucha más programación. Gracias por elegirnos.